Hola a todos y todas. Sean bienvenidos a nuestro podcast Una mirada del pasado hacia el futuro de la educación. Aquí se profundizará sobre el desarrollo histórico de la educación, permitiendo dialogar con las dinámicas actuales del sistema educativo, de acuerdo con los planteamientos de Onsebach, Pérez e Hidárraga y Maldonado. Para mí es un gusto contar con el apoyo de los siguientes profesionales en educación: Yaira Pérez, Angie Loaiza, Gisela Pérez, Erika Gudelo, Manuel Molano y María Alejandra Terán. Dando continuidad a nuestro proceso, se dialogará sobre el interrogante: ¿cómo surgieron los sistemas educativos iberoamericanos y de qué manera ese origen sigue influenciando en la realidad actual de la educación? Para ello, la docente Yaira nos orientará. Claro que sí, mi querida Alejandra. Mira, hoy te voy a hablar de Hobsbawm. Él nos habla que la génesis de los sistemas educativos iberoamericanos han estado influenciados por distintos modelos europeos, como lo fueron la escolástica y el humanismo renacentista. Estos dos modelos fueron adaptados a las realidades locales de la época. Esto estuvo marcado por la colonización y la imposición de estructuras religiosas y políticas donde predominaba las desigualdades en acceso y calidad educativa. Hoy en día, este contexto histórico de la educación nos permite identificar diferencias y aspectos en común en la evolución de los sistemas educativos, evidenciando cómo las políticas educativas han sido herramientas de control social y en otros casos de emancipación, puesto que la división del sistema educativo, la brecha entre lo urbano y lo rural y las dificultades en la cobertura educativa aún reflejan la estructura jerárquica heredada del pasado colonial y republicano. Muchas gracias por ese aporte significativo de lo que ha sido la educación en un contexto global. Ahora invitamos a Angie y Manuel para centrarnos en el contexto local de cómo ha sido el recorrido histórico de la educación en Colombia. Para profundizar en este tema nos enfocaremos desde dos autores, Pérez e Hidárraga 2019, quienes han analizado cómo la educación en Colombia ha estado influenciada por factores políticos, religiosos y económicos. Este recorrido desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. En el siglo XVI, la educación estaba dirigida por órdenes religiosas. Todo lo que aprendían giraba en torno a la religión, la fe y la moral. Pero ojo, a las aulas solo podían acceder los hijos de familias ricas. ¿Verdad, Manuel? Es cierto, en esta época aprender latín era más importante que aprender matemáticas, ciencias o geografía. Si no eras parte de la iglesia o de la élite, lo más probable era que nunca pisarías una escuela. Aunque con el trasllegar del tiempo, como lo fue la independencia, hubo cambios significativos, pues la educación que era privilegiada solo para algunos, se puede decir que estaba disponible para todos. Ya para el siglo XX, en Colombia se intentó modernizar un sistema pedagógico. Se abrieron más escuelas y universidades, pero la violencia y los conflictos afectaron la enseñanza con mayor influencia en las zonas rurales del país, quedando olvidadas. Además, en este periodo aparecieron reformas y leyes que convirtieron la educación como un derecho fundamental. Pero en la práctica seguían muchas desigualdades. En la actualidad del siglo XXI se considera que la educación en Colombia es más asequible para todos. La tecnología se encuentra en todas partes y se habla de inclusión, pero todavía se enfrentan grandes desafíos y retos por falta de recursos, desigualdad y la necesidad de preparar mejor al maestro. Gracias por este recorrido histórico que nos permite visualizar los diversos factores que han moldeado la educación en Colombia. Conozcamos un poco sobre la forma como las pedagogías críticas influyen en la sociedad con las profesionales Erika y Gisela. El inicio de las pedagogías críticas vienen de un contexto de eventualidades sociales, políticas y culturales del siglo XX, como lo son las guerras mundiales, la Guerra Fría, el desarrollo del capitalismo, que en ese momento crecía a pasos agigantados. Además, tiene como antecedente la Escuela de Frankfurt, que cuestionaba que la sociedad moderna aprende a buscar el objetivo sin importar los medios que se utilizaban con el fin de alcanzar la meta.
De esta manera surgen las pedagogías críticas como esa necesidad de emancipación y como una alternativa para que la educación sea libre, crítica, participativa, transformadora, reflexiva y, como lo mencionaba Maldonado, con la capacidad de exigir una educación más democrática que promueva la justicia social e inspire a nuevas formas de pensar la educación, eliminando así el modelo autoritario y elitista. Es así como la pedagogía crítica, promovida por Paulo Freire en su libro La pedagogía del oprimido, se consolida como una propuesta de enseñanza que busca promover en los estudiantes interrogantes que desafíen las creencias y prácticas, es decir, aplicar acciones sociales desde su contexto, en la búsqueda por transformar el sistema educativo tradicional en oportunidades accesibles, a tal punto que sea direccionado de manera ética. Por lo tanto, se hace necesario que la pedagogía crítica sea mediadora del contexto educativo en la búsqueda que el ser humano no se quede solo en la memorización o prueba de los hechos, sino que vaya más allá, que vivencie acciones desde su experiencia a tal punto de desafiar el sentido común. Gracias por hacernos ver cuán importante y necesaria es la pedagogía crítica en el contexto educativo. En conclusión, esta mirada del pasado hacia el futuro de la educación desde la historia educativa iberoamericana, la evolución del sistema educativo colombiano y las pedagogías críticas ofrecen claves para enfrentar los retos actuales de la educación. Y es que, de acuerdo con Peter McLaren, las instituciones educativas deben ser espacios de transformación social y una idea clara es educar a los estudiantes para ser personas críticas, donde sus acciones tengan valor para la sociedad. Los invitamos a seguir reflexionando sobre el papel de la educación en la construcción de una sociedad más equitativa, donde se integren las metodologías participativas, se fomente el pensamiento crítico desde las primeras etapas del desarrollo y se fortalezca la educación ciudadana para transformar la sociedad y reducir las desigualdades sociales. Gracias por acompañarnos en este recorrido de una mirada del pasado hacia el futuro de la educación, por un mundo mejor. Nos vemos en un próximo episodio.